invitarnos a esta jornada. Y bueno, pues nosotros somos una empresa pequeña que llevamos haciendo venta de energía con solar térmica pues desde el año 2005. Y bueno, también nos hemos atrevido en muchísimos casos a esta aventura y bueno, los comienzos no fueron nada buenos. Y bueno, lo que yo quiero con esta presentación es acercaros un poco, ya que se habla de los grandes números y demás, un poco el día a día del instalador con un contrato de este tipo. En primer lugar, creo que me vaya a permitir que presente un poco la empresa para que también os hagáis una idea de qué es, o entendemos nosotros que es necesario para desarrollar este tipo de contratos. Por lo tanto, si os parece, vemos un poco qué es el Grupo Asice. El Grupo Asice, en cuanto al punto de conexión con el cliente, nos gusta reflejarlo y dejarlo bien claro una vez que estamos trabajando con ellos, pues que nosotros tienen en todo momento garantizado que mediante llaves de corte se puede aislar perfectamente el campo y que por contrato nosotros tenemos la titularidad en lo que a generación de agua caliente estamos bueno, pues que somos los principales actores dentro de lo que sería el calentar agua. En cuanto al contador de energía, nosotros hemos optado por la casa Camstrum, un modelo multical de 601 que cumple con los certificados de calibración RACAL, sonda de temperatura y multical, y luego nos comunicamos mediante una tarjeta de comunicación MBus, que esto es fundamental porque nos permite llevar, yo diría que el 50% del mantenimiento desde nuestras propias oficinas. Porque sobre todo el trabajo más grande que tiene una instalación de venta de energía solar térmica de mantenimiento es pues, el control. Otro aspecto fundamental que nosotros con los jefes de mantenimiento tenemos que hacer mucho hincapié es que hay que trabajar cuando el depósito, o donde mejor trabajamos es cuando el depósito está a una temperatura de unos 30 grados. Porque ahí es donde nos estamos encontrando la máxima producción y donde podemos estar aportando mucha más energía. Es decir, cuanto más a la izquierda dentro de la curva de rendimiento del captador nos encontremos, muchísimo mejor. El ejemplo es pues, que en estos 199 metros cuadrados que estamos viendo con las imágenes de esta instalación, trabajar al 65-70% de rendimiento, pues estamos dando 111,5 kilovatios. En cuanto a lo que es la fase comercial y administración de este tipo de contratos, bueno, pues nosotros nos estamos encontrando que el cliente está muy receptivo a este tipo de instalaciones. Todo lo que tenga que ver con las renovables hoy día pues sigue teniendo impacto dentro de lo que es la visión del cliente o de escucharnos. Pues tenemos un cliente que no estoy descubriendo nada, que no tiene capacidad de inversión y que si tiene algo de dinero o de cash lo intenta invertir bueno, pues en su propio modelo, que entendemos le da más rentabilidad en su propio proceso productivo. Y bueno, pues también desconocen muchísimo todavía las soluciones solar térmicas, con lo cual la desconfianza de este tipo de contratos o de este tipo de soluciones también es bastante alta. En cuanto al tiempo de maduración, que nosotros tenemos más o menos medido de lo que desde la primera visita al cliente hasta que se firma con éxito una operación, pues el año pasado fue de unos 9 meses. Siempre, y esto me gusta recalcarlo, con una fuerte fase de seguimiento en el periodo de comercialización, es decir, la cantidad de veces que hay que llamar al cliente y hay que estar haciendo input y oye, ¿por qué no me estudia esto? Y demás es bastante grande. Y el índice de éxito que nosotros estuvimos en el año 2010 fue de un 8%, ¿vale? de aquellas ofertas que nosotros presentamos. Bien, es verdad que es una herramienta de entrada comercial cada vez menos,
pero que cuando el cliente le empieza a desmenuzar, oye, pero aquí, ¿dónde está el gato de este negocio? Bueno, pues no hay ninguno, lo único pues que nosotros tenemos que sacar nuestra rentabilidad y demás, y bueno, nos extendemos en el tiempo y demás, y voy a estar contigo 10 años. Y bueno, pues finalmente optan por un llave en mano, porque en todos los clientes no quieren que haya una empresa durante 10 años ahí trabajando y demás con ellos, siendo externos, ¿no? El tipo de contrato, bueno, pues nos hemos encontrado que estamos ante muchísimas, o sea, hay un macro, nosotros tratamos siempre de presentar un borrador, pero es un proceso muy denso y no por falta de conocimiento, como digo aquí, de la empresa, y hay muchísimo que negociar. Al ser un contrato que tienes que hacer a medida a lo largo para 10 años, para que te encuentres a gusto durante 10 años con el cliente, pues hay que especificar mucho las condiciones. Y nosotros pues diferenciamos dos grandes tipos de contratos. Uno en el que aplicamos una parte fija o que destinamos a la amortización en un tanto por ciento de la instalación, y otra parte al variable en función del consumo. Y bueno, pues con ello, pues, al disminuir la parte de inversión que nosotros realizamos al peso que tienen los kilovatios, pues bueno, al final estamos haciendo un poco más atractivo para el cliente el precio de energía útil, ¿no? Y bueno, el otro, pues un poco ya más estándar, el descuento sobre el precio actual del consumo de energía útil. Esto sí es importante remarcar el concepto de energía útil, porque estamos asumiendo los rendimientos del sistema y hay que explicar muy bien, por ejemplo, si hablamos del sector hotelero, al director del hotel o al financiero, que cuando él compra un litro de gasoil no está quemando un litro de gasoil, está quemándolo, pero no está sacando el rendimiento de ese litro de gasoil. Hay que asumir una serie de pérdidas a lo largo del proceso, pues en torno al 30%. Y en cuanto a lo que es la parte de financiación, nosotros en nuestra empresa decidimos que o por las capacidades no podíamos estar yendo a financiarnos con la empresa matriz siempre. Entonces para ello creamos aquella empresa que se llamaba Plus Solar, cuando estaba presentando antes el grupo, en la que es la encargada de recibir esas financiaciones y es un poco el ente financiero por el cual nos articulamos con los bancos para pedir los créditos. No es un producto estandarizado. Si ya hablamos de cómo están tratando las entidades financieras este asunto, no es un producto estándar, con lo cual ha habido que hacer una labor de concienciación bastante dura. Ahora mismo el modelo que nosotros hemos encontrado para que nos presten el dinero para hacer este tipo de instalaciones es vía renting o leasing, es una financiación cara. Y sí que hemos encontrado como medidas de conseguir aminorar los avales que hay que poner como empresa, pues que se ignore la subvención que se está consiguiendo de en torno al 37% en la cuenta, hasta, bueno, por valor de esa subvención en la cuenta hasta que se cobre. En este momento, pues los programas Sol Casa, nosotros no estamos dentro, pero por tiempo y por un poco lo tedioso que supone, no sé si alguno de ustedes lo ha podido comprobar, bueno, pues nos hace un poco viable ir a este tipo de programas. Una vez que una sucursal con la que trabaja normalmente he cogido la idea y ha desarrollado la herramienta dentro de su entidad, son mucho más rápidos. Y bueno, pues dentro del programa Sol Casa nosotros hemos encontrado ciertas compatibilidades con el tema de subvenciones autonómicas, y claro, sin subvención este proyecto no es rentable. Nosotros no hacemos ningún tipo de proyecto, además lo ponemos como cláusula del contrato, que si no se consigue subvención no se puede.
Lo que es la fase de explotación, bueno, pues nosotros, como he dicho antes, tratamos de poner un control propio bastante completo, en el que nos reduzca la cantidad de visitas a la instalación y, bueno, pues el mantenimiento que nosotros llevamos normalmente pues lo basamos en el código técnico y operaciones que nosotros, por la experiencia en el sector, consideramos que son fundamentales. Estos son un poco pantallazos del sistema, de los informes que estamos realizando. Por ejemplo, estos informes se los pasamos a los directores y a los jefes de mantenimiento del cliente en cuestión que nosotros estamos tocando más, que el sector de la hostelería. Bueno, y en este caso en concreto, este es un detalle de que nosotros le detectamos un fallo en su sistema antes de que ellos se diesen cuenta. Este sería el tipo de instalación que estamos hablando. Se puede un poco observar que en lo que es en materia de aislamiento y demás, pues somos muy conscientes de que es fundamental. Y esto es un poco la evolución de este último año de la producción energética o lo que estamos facturando al cliente. En verde está la prevista, la que estaba en el proyecto, y en azul la que estamos facturando. En el mes de diciembre y enero este hotel cierra. ¿Vale? Otro tipo de instalaciones que tenemos en contrato de venta de energía es el balneario de Lanjarón y un hospital en Granada, que es el Virgen de la Nieves. Con lo cual, un poco las conclusiones que nosotros extraemos es pues, que esta prima va a venir pues, como agua de mayo por varios factores, no solamente porque va a aportar garantía y beneficios, sino porque todo esto viene a reforzar que entidades financieras y demás mete más credibilidad al sector, y entidades financieras pues entonces entiendan que tienen que coger menos avales y demás. Pensamos que el marco contexto claro es fundamental para el acceso al crédito. Todavía pensamos que las campañas de difusión, nosotros los profesionales del sector lo tenemos muy claro, pero el cliente final no está llegándole con claridad, o algunas veces el mensaje muy distorsionado. Los costes de instalación para este tipo de instalaciones en venta de energía son muy altos, porque hay que ser muy sensible como decía José, que hay que contemplarla como un conjunto, como un todo. Y la única, esto sí nos gusta remarcar, lo que es la única energía renovable, porque tenemos otros contratos en venta de energía con otro tipo de energías renovables como la biomasa, que garantiza la estabilidad en el precio futuro. En el tema de la biomasa hay que tener cierto cuidado con este tipo de contratos. Y nada más, pues agradecer su atención.